Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Una vez más aquí para reflexionar en la palabra del Señor. Espero que todos hayan tenido una buena semana. Y aquellos que no tuvieron una buena semana, estuvieron en angustia, en dolor, estamos pidiendo a Dios por sus vidas para que el Señor pueda traer paz, para que pueda traer alivio y que realmente su presencia sea lo mejor que usted pueda tener en este tiempo. Bueno, ya estamos al 1 de noviembre. Aunque usted no lo crea, ya estamos casi a fin de año y estamos todavía en este tiempo de pandemia, en aislación social preventivo obligatorio, y seguimos nuestra forma de ser iglesia por este medio. Así que hoy titulé el mensaje Desviación estándar. Y no se preocupe, no le voy a hablar ni de matemática financiera, ni de estadística, ni de fórmulas. Usted quédese tranquilo, simplemente usé este término porque creí que era el más cercano a lo que estoy queriendo expresarle en esta prédica que vamos a dar. La desviación estándar, o también es conocida como desviación típica, es una medida que indica la dispersión de los resultados en un muestreo, es decir, la precisión. Una desviación estándar baja quiere decir que las muestras son muy parecidas unas a las otras, pero si la desviación, el resultado de esta fórmula matemática da un número muy alto, quiere decir que hemos perdido exactitud, hemos perdido precisión y las muestras no son iguales a la muestra patrón o original. En definitiva, para hacerlo más simple y sencillo la definición, la desviación estándar es una medida que nos dice cuánto nos alejamos del original. El conocido pastor y escritor de muchos libros llamado Hayden Wilson Tozer dijo una vez: sea lo que sea que abrace la verdadera experiencia cristiana, siempre debe incluir la experiencia del encuentro genuino con Dios. Sin eso, la religión es como una sombra, una reflexión de la realidad, una copia barata de un original que alguna vez fue disfrutado por alguien de quien hemos escuchado. Lo que nuestro amigo Tozer nos está tratando de decir a los creyentes, a la iglesia del Señor, es que simplemente si nos dedicamos a hacer copias de copias de copias, posiblemente nos iremos alejando del original, porque simplemente vamos a tratar de copiar lo que otro sí estuvo disfrutando y lo que otro sí escuchó y lo que otro sí experimentó. Cuando hacemos copias de copias, poco a poco lo que sucede es que nos alejamos del original, nos desviamos, perdemos exactitud, perdemos precisión. En este tiempo de aislamiento social debido a todo esto de la pandemia, en donde muchas de las actividades en nuestros templos lastimosamente tuvieron que ser obligatoriamente detenidas, ya no podíamos seguir haciendo lo que hacíamos antes, ni siquiera poder asistir a nuestras reuniones de adoración, de oración, de alabanza. He escuchado a mucha gente y aún a referentes, a pastores, a apóstoles o como ustedes quieren llamarlo, plantearse si estábamos haciendo lo correcto verdaderamente como iglesia. Este parate que Dios provocó en todo el mundo ha hecho que muchos líderes de la iglesia realmente se pregunten si lo que estábamos haciendo hasta aquí como iglesia del Señor era lo que realmente Dios quería, era lo que Dios había planificado para su iglesia. La pregunta que por allí surgía, ya sea en las redes sociales o otros canales de YouTube como este, era: ¿realmente somos la iglesia que Dios quiere que seamos? Y si no lo somos, ¿cuánto nos hemos desviado de su plan original, de aquella iglesia que Él soñó en su corazón? La verdad es que si nos estamos haciendo esta pregunta es porque todos de una u otra manera estamos percibiendo que algo ha pasado y que en algo nos hemos desviado
mucho, poco o muy poco, pero sentimos que no somos del todo la iglesia que Dios quería que seamos. Entonces, ¿qué hicimos la mayoría de nosotros? Fuimos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el doctor Lucas, porque allí él nos relata cómo inició la iglesia después de que Jesús había muerto, se le apareció a los 12 y ascendió a los cielos. Allí está la historia, allí está el relato de cómo se comportaba aquella iglesia. Lo cierto es que esta iglesia, aunque a lo mejor uno se imagina pequeña, no era tan pequeña, porque dice que cuando el Espíritu Santo vino, ellos estaban reunidos en el aposento alto y eran unas 120 personas. Ya es una iglesia estándar, podríamos decir. Era una iglesia con un número aceptable de personas, como muchas iglesias hoy tienen esa cantidad de miembros también. Pero después de la primer prédica de Pedro, del apóstol Pedro, dice que se convirtieron 3.000 personas. Yo me imagino que los discípulos no habrán sabido en dónde poner todas esas personas. No había templos, no había salones. Y además tenían la persecución de todo el imperio romano que perseguían los seguidores de Jesús, y también la persecución y la oposición de la religión judía que fuertemente dominaba toda esa cultura. Por supuesto que hoy es imposible volver a aquella iglesia primitiva, porque los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado muchísimo, pero creo que allí en el libro de los Hechos, estudiando la historia de la iglesia primitiva, sí podemos encontrar algunos principios, algunas cosas que nos vendría bien estudiar y que si es necesario regresar a ellas y regresar urgentemente. Así que para comenzar nuestro estudio de hoy les animo a leer el libro de los Hechos, o el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 hasta el 47, que dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, como te dije, lo que quiero compartir con ustedes es algunas características, algunos principios, algunas cosas que ellos hacían allí cuando la iglesia recién comenzaba, aún en medio de la persecución. Lo primero que podemos apuntar es que ellos eran iglesia y cumplían con su misión de ser iglesia a pesar de no tener un espacio de reunión, un espacio físico, y estaban bajo persecución. La iglesia primitiva no tenía un lugar específico para su encuentro, llámese salón, templo, lugar de reuniones. Se reunían, dice, en las casas, al aire libre, en las calles, y también dice y en el templo, porque a lo mejor alguno me pregunta, ¿y el templo qué significa? Porque ellos eran judíos. Los apóstoles especialmente, y los primeros que se convirtieron, eran judíos y no dejaron todavía del todo sus costumbres. Así que iban a las oraciones, iban a lo mejor a los momentos de estudios bíblicos, y no había Biblia, había solamente el Antiguo Testamento, no la Biblia que nosotros conocemos hoy. Pero ellos igualmente iban a esas reuniones, y allí muchas veces eran acercados a las personas con necesidades, y ellos oraban, y muchos de ellos eran sanados y compartían la palabra del Señor en esos espacios. Por supuesto, no dentro del templo, porque los judíos
los religiosos, especialmente judíos, enseguida lo iban a sacar y posiblemente lo iban a apresar. Pero dice que salían y en un determinado lugar o en las escalinatas del templo, allí predicaban la palabra del Señor. No tenían la libertad tampoco de reunirse, porque como ya te dije, hoy eran perseguidos tanto por los judíos que tenían su religión oficial y que todo lo de Jesús era una blasfemia para su religión, y los romanos, que cada vez que los creyentes decían Cristo es el Señor, Jesús es el Señor, era una ofensa para ellos, porque ellos creían que César era el Señor. Y los cristianos decían Jesús es el Señor. Así que ellos tenían gran dificultad. Sin embargo, nunca dejaron de ser y de hacer las cosas que tenían que hacer como iglesia. Ellos adoraban, ellos alababan, ellos se congregaban cuando podían y de donde podían. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros hoy, con la excusa de la pandemia, hemos declarado, y lo he escuchado cientos de veces en este tiempo, las iglesias están cerradas? Y muchos aprovecharon para ya no conectarse con nadie, para no contactarse con nadie, e incluso no hacer absolutamente nada de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Miren, hermanos, las iglesias no están cerradas. Si esa es tu expresión en este tiempo, yo creo que es algo que tenés que corregir. Las iglesias no están cerradas. Nuestros locales están cerrados, nuestros templos están cerrados, nuestros lugares habituales de reunión están cerrados, y quizás los ministerios no estén funcionando como antes funcionaba. Pero la iglesia que somos nosotros, que es Cristo en nosotros, sigue funcionando, porque en donde está un hijo de Dios, en donde camina, donde trabaja, en donde se relaciona un hijo de Dios, allí está el Señor y allí está su iglesia. Por lo tanto, lo que tenés que hacer es seguir manifestando a Cristo allí en donde estés. Si te toca en este tiempo trabajar, qué bueno, podéis seguir testificando a Cristo, y hay muchas personas que a lo mejor están angustiadas, que están con preguntas en este tiempo. Pero seguís conectado con compañeros de la facultad, o tenés grupos de WhatsApp, o tenés redes sociales. Es allí en donde también tenés que manifestar al que vive dentro de ti, que es Cristo, porque Él tiene que ser visto y oído a través de nosotros. Aquellos nuestros primeros hermanos, los de la iglesia primitiva, aún en medio de las dificultades, en medio de todas las restricciones que tenían, no dejaron de ser iglesia y entendieron perfectamente que en donde ellos iban, estaban llevando a Cristo. Y por lo tanto, el servicio que hacían, cada acto de compasión que tenían, cada enfermo por el cual ellos oraban, entendían que era la manifestación de aquel que vivía en ellos, y por lo tanto lo hacían con gusto, porque a través de ello Cristo estaba siendo conocido aún en medio de aquella persecución que tenían. Hermanos, déjenme decirle esto con todo el amor del Señor. Nosotros no necesitamos de un templo, de un salón o de un lugar para ser iglesia. Somos iglesia porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Claro que todos estamos añorando volver a encontrarnos en ese lugar donde nos encontramos y poder volver a abrazarnos y poder vernos a los ojos sin estar mirando una cámara como en este momento. Claro que sí. Y queremos volver a compartir nuestras canciones y nuestras reuniones sociales donde a veces comemos o tomamos unos mates y compartimos la palabra del Señor y orábamos juntos. Claro que todos añoramos eso y queremos volver a ese lugar, a esa normalidad. Pero si todavía no es posible, si todavía hay peligro de contagios en nuestros mayores o en aquellas personas que realmente tienen una enfermedad residente en su cuerpo, tengamos la mente en claro.
Nosotros no necesitamos de un salón, de un templo para ser iglesia. Ya somos iglesia. Y lo que este mundo está necesitando y lo importante que tenemos que saber es que tenemos que seguir mostrando a las personas que están en angustia, que están en depresión, que están en temor en este tiempo. Tenemos que mostrarle a Jesús que vive en vos, que vive en mí, que vive en nosotros, porque Él es el que le va a traer salvación a ellos. Él es nuestra esperanza de gloria, dice las Escrituras. La iglesia no está cerrada, hermanos. La iglesia sigue predicando la palabra del Señor allí donde se encuentra. Y no es en el salón, es en donde vos estás. Y saben lo mejor de todo, si nosotros nos dedicamos a hacer la iglesia, a mostrar la iglesia, a mostrar quién vive en nosotros y nos da vida y nos da gozo y nos da esperanza, dice que Dios se encarga de hacer la parte de Él. ¿Y cuál es la parte de Él? Añadir cada día las personas que van a ser salvos a su iglesia. Lo segundo que podemos notar y que podemos aprender de aquella iglesia primitiva está en el versículo 42. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjense esta palabra, creo que esta es la palabra clave, perseveraban. Ellos acababan de escuchar de Jesús y creer en Él. Pero ahora estaban hambrientos, querían más del pan de vida, querían aprender más. Por lo tanto, los apóstoles dice que se dedicaban a transmitir lo que ellos vieron y lo que ellos escucharon del mismo Jesús. Y les explicaban cómo cada profecía del Antiguo Testamento se fue cumpliendo en Jesús. Y Jesús era el Mesías, Jesús era el Salvador. Jesús es aquella persona que vino a este mundo para rescatar sus vidas. Así que ellos predicaban. ¿Y qué predicaban? Decían cosas como, tienen que nacer de nuevo. Es decir, tienen que morir a ustedes mismos y dejar que Jesús les resucite. Como decía Pablo, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Porque yo fui crucificado juntamente con Él, pero también fui sepultado con Él, pero también resucité con Él. También escuchaban prédicas como tienen que arrepentirse y tienen que creer. Eso significa que no solamente tenían que escuchar los mensajes de Jesús o la palabra de Jesús, sino que tenía que haber una transformación en su vida. Su vida a partir de ahora tenía que sufrir cambios. No podían seguir con las mismas costumbres, con los mismos comportamientos de antes, porque ahora ellos tenían nueva vida en Cristo. Y dice que desde que se unían a la iglesia, ellos perseveraban. Perseverar es un verbo griego que tiene la idea de una fidelidad firme y constante. Es decir, todos los días ellos iban a aprender algo más. Todos los días ellos permanecían firmes en lo que aprendían, no se desviaban. Ellos no solamente recibían una enseñanza de la palabra, sino que la palabra se le hacía carne. Ellos vivían según lo que iban aprendiendo. Entendamos esto. El Evangelio no es una serie de enseñanzas que yo lo tengo que aprender y repetir como loro. O que lo tengo que aprender y tratar de acomodarme a como todos actúan o a como todos hablan. No, el Evangelio es una persona y esa persona es Jesús. Por lo tanto, el Evangelio yo no es algo que aprenda, es alguien a quien yo deba seguir y perseverar. Los apóstoles enseñaban y los discípulos perseveraban, aprendían. Esta es una buena característica de la iglesia sana, una iglesia que no se ha desviado del original. Los que conocen a Jesús, los que nacen de nuevo, comienzan un proceso de discipulado y dura toda la vida. No sabía porque en mi iglesia hay discipulado y dura 8 clases o una semana. No, eso no es discipulado. Eso es una enseñanza de algunas cositas de la doctrina nada más. El verdadero discipulado
dura toda la vida. Y es para aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que directamente renunciaron a su propia vida para obedecer desde ahora en adelante los mandamientos de Jesús. Por eso una persona que no nació de nuevo, no hay nada que discipular. Porque por más que le enseñe, no hay cambios en su vida, no hay una manifestación de la verdad que se supone que tendría que estar en una persona que nació de nuevo. Si no hay signos de vida y la vida es Cristo, ¿cómo podemos pretender discipularles para que sigan a Jesús? El discipulado es para aquellos que nacieron de nuevo y dura toda la vida. Perseveraban todos los días, hacían lo que Dios les decía que tengan que hacer y lo que Dios les decía que tenía que hablar. Puede ser que en nuestro medio haya personas que aprendieron a ser evangélicos, aprendieron la forma de movernos, la forma de hablar, pero no nacieron de nuevo. Entonces es imposible que estas personas perseveren en el camino de la fe. Vieron que muchas veces decimos, esta persona vino 1 mes, 2 meses, después se fue y ahora no sé más de su vida. No perseveraron. Posiblemente porque no hayan nacido de nuevo. Ahora la gran pregunta es, ¿qué enseñaban los apóstoles? Ellos enseñaban, y te voy a decir con 2 palabritas griegas que luego te explico lo que significan. El querigma y el didaqué. Te vuelvo a repetir, el querigma y el didaqué. El querigma es la revelación y la manifestación de la persona y de la obra de Cristo. Es lo que Cristo vino a hacer, lo que es y lo que es su iglesia. Si nosotros solamente nos quedamos con el querigma, seremos hombres y mujeres llenos de conocimiento, pero no vamos a ser hacedores de su voluntad. Entonces la segunda parte, la segunda cosa que enseñaban los apóstoles eran la didaqué. Y la didaqué eran los mandamientos que revelaban la voluntad de Dios para nuestra vida. Es decir, todo lo que es práctico de didaqué, de ahí viene la palabra didáctico. Todo lo que es la práctica del evangelio que se aprende en el querigma. Y si ustedes ven todas las cartas apostólicas, todos los que están allí en el Nuevo Testamento, todo comienzan en los primeros capítulos con el querigma. Nos cuenta quién es Jesús, cuál es su obra y qué es la iglesia para el corazón de Jesús. Y después nos enseña cómo llevar adelante esa vida cristiana. El querigma apela a la fe, mientras que la didaqué apela a la obediencia. Al querigma hay que creerlo, pero a la didaqué hay que vivirlo. Y es así como carta tras carta los apóstoles continuamente nos daban el querigma y el didaqué, para que nosotros vivamos como Dios quiere que vivamos. Y aquí nuevamente insisto con este concepto que cuando nosotros morimos a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, y somos engendrados en Jesús. Hay una nueva simiente en nosotros. Por eso somos un hombre, una mujer que hemos nacido de nuevo y nacimos con un ADN divino. Ese ADN divino nos lleva a gozarnos en cumplir la voluntad de Dios. Por eso cuando una persona no puede obedecer los mandamientos de Dios, tampoco hay manifestación de la vida de Cristo en ellos. En consecuencia, una persona que no nació de nuevo no puede o le cuesta demasiado andar por las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Hay unos cuantos versículos bíblicos que nos hablan de esto. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y Hechos capítulo 16, versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Esto explica que el mandamiento, la obediencia, es llevado a cabo por voluntad divina, no por voluntad humana, no por esfuerzo humano y menos por la presión de alguien. Si a alguien le cuesta y hay que estar atrás con un arreador allí, o hay que estar insistiéndolo, o hay que estar continuamente diciendo: mirá que te estoy mirando, mirá que te estoy mirando, que si vos no venís, y para que haga lo que Dios quiere que hagamos, esa persona está manifestando que la vida que está en él no es justamente la de Cristo. Esto explica que el mandamiento, la obediencia, llevado a cabo por esfuerzo humano o por presión de alguien, no formaría parte de la voluntad de Dios. Y todo lo que no es su voluntad es pecado, porque dice la palabra: lo que no proviene de la fe es pecado para Dios. La iglesia primitiva perseveraba en esto. Es por tal motivo fundamental que volvamos a la palabra de Dios, a estudiarlo, a profundizarlo, a hacerle preguntas, a incentivar a cada uno de los miembros de nuestra iglesia que pasen tiempo con la palabra de Dios. No puede ser que haya cristianos que no conozcan la Biblia. A nuestros niños, papás, a ustedes le hablo: enséñenle la palabra de Dios a sus hijos. Lean juntos, lean libros juntos, lean las historias bíblicas juntos y lleven a sus hijos ustedes que ellos puedan conocer al Señor. No le den ese privilegio a otros. A mí me asombra cuando muchos de nuestros hijos conocen más la historia de Disney, de los dibujitos que miran, que las historias que están en la palabra de Dios. Lo que me preocupa en este tiempo es que la palabra de Dios ya no es nuestra fuente de inspiración. Y sin ella, nuestra vida espiritual va a ser chata, va a ser opaca, y cualquier viento de doctrina que venga nos va a hacer desviar del original. Creo que muchas veces estamos más preocupados por las señales que se dan en nuestros cultos que por estudiar la palabra de Dios, por tener estudios profundos de la palabra de Dios. Aquellas palabras que realmente nos transforman y nos vivifican. Miremos a la iglesia primitiva. Dice que ellos perseveraban en la palabra del Señor. Ellos predicaban la palabra del Señor. Y Dios añadía a aquellos que iban a ser salvos cada día a la iglesia. Y como respaldo final, el Señor dice que hacía maravillas y señales y milagros en medio de ellos. Pero eso lo hacía Dios. Eso ya no era responsabilidad de ellos. Eso era obrar del cielo. Lastimosamente también hoy estamos más preocupados para que en nuestras reuniones, en nuestros encuentros, hayan esos milagros. Y si hay milagros, pareciera que el culto estuvo espectacular. Esa iglesia sí que tiene vida. ¿Y por qué es esto? Porque a veces creemos falsamente que si hay milagros, que si hay prodigios, que si hay señales maravillosas, la gente se va a convertir. Miren, Jesús hizo cientos de señales, miles. Dio de comer, sanó enfermos, liberó endemoniados. Sin embargo, el día que fue a la cruz, toda esa multitud gritaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y cuando vino el Espíritu Santo, ¿saben cuánto eran en el aposento alto? 120 personas. Eran todos los que habían creído y habían obedecido a Jesús. Es más, Jesús mismo, una vez que le pidieron señal, dijo lo siguiente: como la multitud que lo rodeaba iba en aumento, Jesús comenzó a decir: ¡qué malvada es esta generación! Demanda una señal, pero no tendrán más señal
que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, también el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Jesús condenó la búsqueda de una señal, especialmente cuando muchas veces, innumerable cantidad de veces, ya habían recibido señal, ya habían visto, pero ellos no creían en Jesús. Es más, seguían probándole, pidiéndole señales. Jesús todos los días hizo milagros delante de ellos. Sin embargo, no todos creyeron en Jesús. Jesús es la única señal que nosotros necesitamos. Debemos creer en Él y debemos perseverar en Él. Pablo le escribió a la iglesia de Corintios, hablando de esto, lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la señal que nosotros tenemos que creer, seguir y predicar. Si en tu iglesia no se está predicando y profundizando esta palabra, la palabra del Señor y a Cristo crucificado, por más que haya señales, necesitas tomar una decisión. Necesitas estar en donde verdaderamente se predique a Cristo y a este crucificado. Para continuar, vamos a ver que lo tercero que se destaca de aquella iglesia primitiva es que ellos perseveraban en la comunión. La palabra griega que usa aquí el doctor Lucas es koinonía. Esta palabra significa mucho más que simplemente un compañerismo informal, ocasional, de un par de horas allí en el templo. Ellos dicen que perseveraban en la comunión, en la koinonía de unos con otros. No eran simplemente compañeros de iglesia. Era algo más. Era compartir experiencia de vida. Era compartir metas. Era compartir las obras que Dios hacía en ellos. Y cuando ellos predicaban la palabra, ellos tenían los mismos ideales. Ellos iban hacia la misma dirección todos. Porque dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los que habían creído, de manera natural, buscaban estar juntos a otros que también habían creído. No era una imposición, es algo que anhelaban, es algo que surgía naturalmente. Una característica de la vida cristiana de los hermanos en Cristo es que tienen una vida de comunión, desean estar juntos, no ven la hora de estar juntos para compartir con el otro. Compartimos del Señor Jesús, compartimos la misma guía para la vida, compartimos del amor de Dios, compartimos el deseo de adorarlo, compartimos las mismas batallas, las mismas luchas, las mismas afrentas, pero también compartimos las victorias que tenemos en Cristo Jesús. Compartimos el trabajo de vivir por Él y compartimos el mismo gozo cuando comunicamos el Evangelio. Posiblemente si la iglesia primitiva hubiera estado en Argentina, no habría excusa para estar ahí cercano a una parrilla y comer un rico asado o comer unas pizzas y compartir momentos y reírnos, y posiblemente los chicos estén jugando o los varones vayamos a jugar un rato a la pelota y las esposas hacían ricos postres y traían ensaladas. Y a la tarde, después de descansar, de sobremesa, tomar unos mates, comer unos chipacitos. Porque la iglesia es eso, es familia. Y como ellos eran una familia, automáticamente allí se compartían y contaban si alguien tenía alguna necesidad. Y como eran familia, rápidamente se suplían. Yo tengo, necesitas esto, yo te puedo ayudar. Porque justamente eso es lo que hace la koinonía, el estar en familia, en compartir. Esto significa dos cosas. Nadie era tan orgulloso como para esconder sus necesidades
y decir no necesito de nadie, no quiero pedir ayuda, pero tampoco nadie era tan mezquino como para no ayudar cuando veía la necesidad del hermano. Es decir, cuando ellos daban generosamente, porque el verdadero cristiano, el que ya no vive él, sino que es Cristo en él, no se siente superior porque tiene más y lo puede dar, pero tampoco se siente humillado cuando dice no tengo, ayúdeme, o no puedo, necesito una ayuda. Koinonía, perseveraban en la comunión. En cuarto lugar, dice que perseveraban en el partimiento del pan. Aunque solo había pasado unos días, unos meses de que Jesús había sido crucificado y que antes de ir a la cruz compartió aquella última cena con ellos, ellos no querían olvidar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Cuán importante para nosotros es no olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. Sin cruz no hay evangelio. Sin sacrificio de Cristo en la cruz no habría salvación para nosotros. Y Jesús en aquella noche, en aquella última cena con sus discípulos le dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estuvo haciendo? Recuerda, un momento antes le había lavado los pies y le dijo, yo les hice esto, yo le mostré esto para que ustedes también se laven los pies unos a los otros. Sírvanse unos a los otros. Nadie es superior a nadie. Yo, siendo el maestro, no tuve problema de lavarle los pies. Hagan esto también ustedes. Pero también dice que él allí, cuando ya estaba terminando la cena, tomó el pan, lo partió y dijo, esto representa mi cuerpo, que es partido por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y ahora que nosotros somos la iglesia, que somos su cuerpo, Jesús nos está haciendo recordar, hagan esto, si es necesario que tengan que partirse para mostrar su amor, para mostrar mi amor, dice el Señor, a aquellos que no me conocen, ustedes tienen que estar dispuestos a ir al sacrificio. Qué extraño, ¿no? Porque simplemente los templos se cerraron, nosotros nos callamos la boca. Y esto no debiera ser así. Dice, si es necesario, ustedes tienen que partirse por amor de aquellos que no me conocen. Y después de esto dice que tomó la copa y dijo, esta copa representa mi sangre que es derramada por ustedes. Este es el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Y es un pacto de amor, porque me estoy dando para que aquellos que aún siendo pecadores puedan ser salvos. Le estoy dando una segunda oportunidad. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo está en nosotros y la vida que es Cristo en nosotros está en nosotros, nosotros tenemos que darnos, porque la sangre justamente representa eso, ¿no? Representa la vida que fluye. Nosotros tenemos que darnos para aquellos que no conocen, conozcan de su amor. Y si en ese darnos, hasta a veces podemos llegar a perder la vida, como los hermanos allí en la iglesia primitiva, perdían su vida por mostrar el amor de Jesús, por no callar su testimonio. Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Ahora entiendo muchas cosas. Dice que con alegría y sencillez de corazón comían alegremente y compartían el pan. Claro, cuando uno se da, cuando uno comparte y cuando ese amor que vive en nosotros sale hacia otro y otro comprende y lo abraza y se abraza a Jesús, uno va a comer con alegría. Uno comparte con los hermanos con alegría y feliz y no te crees superior porque Cristo lo hizo. Así que eso era lo común, eso era lo dominante en la iglesia primitiva. Dice que compartían el pan con alegría. Claro, porque ellos notaban que el Cristo que ellos habían creído, que vivía en ellos, ahora se estaba dando naturalmente a aquellos que no le conocían. Quinta cosa que aprendemos de la iglesia primitiva, que también perseveraban. Dice que perseveraban en la oración.
Orad sin cesar, nos pedía el apóstol Pablo. Nunca desestime los momentos de oración, ya sea en privado, individualmente, en familia y también como iglesia. Los tiempos que ellos tenían comunión, que se encontraban, estaban marcados por la oración. Ellos oraban por todo. Ellos oraban cuando eran encarcelados. Ellos oraban cuando eran perseguidos. Ellos oraban cuando necesitaban algo. Cuando tenían con dificultad, se reunían y oraban. Y cuando un hermano era puesto en necesidad o era puesto en la cárcel, también oraban. Y cuando alababan, oraban. Y cuando adoraban, oraban. Porque la oración para ellos no era una carga, era una marca, era una identidad, era su ADN. Al igual que el compañerismo, nadie preguntaba, ¿y cuánto tiempo tenemos que estar juntos? Bueno, cuando oraban pasaba exactamente lo mismo. Ellos no preguntaban qué hora comienza la reunión de oración y qué hora termina. Entre semana no puedo ni ir tan temprano ni tampoco salirme tan tarde. Se dice que las reuniones de oraciones son aquellas que menos personas asisten en nuestras iglesias. Es triste esto, ¿verdad? Pero cómo tenemos que volver a imitar a la iglesia primitiva. Dice que ellos oraban por todo. Una iglesia viva es una iglesia que ora. Ora en su casa, ora por las casas, ora en el teléfono, ora en el WhatsApp, ora en el Zoom, ora en las reuniones y ora aún si no hay reuniones. Hermanos, no deje de orar, no desestime la oración y oremos los unos por los otros y oremos por este mundo que tanto necesita a Cristo, que cada vez más le da la espalda. Oremos, ganemos nuestras batallas en oración. Triunfemos sobre esta pandemia con oración. Triunfemos sobre las leyes catastróficas que nuestro país está queriendo sacar, como el aborto y demás cosas. Batallemos y ganemos esta batalla en oración. Nosotros oramos, nosotros pedimos. La obra y la voluntad final lo va a hacer Dios. Nuestra parte es orar. La otra parte la hace Dios. Entonces, por último, Dios hacía lo que ellos no podían hacer. ¿Y qué hacía Dios? Dice, cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Uno de los problemas que he notado en estos últimos años, especialmente desde que estoy también en este trabajo ministerial que Dios me encargó, es que gastamos demasiada energía y gastamos recursos económicos y humanos y de tiempo en esfuerzo por añadir gente a la iglesia. Hacemos cualquier cosa para atraer a las personas y muchas de esas cualquier cosa tienen que ver con copiar ideas del mundo y traerlo a la iglesia porque creemos que así la gente va a venir porque le vamos a agradar. Vamos a hacer cosas que le guste a la gente, que la gente cuando venga se sienta bien, se sienta cómoda, que no se ofenda con ninguna palabra. Entonces, por ejemplo, palabra arrepiéntanse. No digamos eso, porque esto a la gente le ofende. Pero esa no es la esencia de la iglesia. Nosotros tenemos que cumplir con la gran comisión. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado, decía Pablo. Y Dios se va a encargar de añadir la gente a su iglesia. Después de todo esto, te animo a calcular la desviación estándar de tu iglesia. Si es poco o muy poco, gloria a Dios. Busca allí qué es lo que estuvo fallando y atrévete a corregir para ser más preciso aún en el obrar, para que seas la iglesia que Dios sueña que seas. Si la desviación es grande, es mucho o es muchísimo, tenemos que buscar con urgencia y con insistencia para ver en qué cosas nos estamos desviando, en qué cosas nos llevó o qué cosas nos llevaron a alejarnos de los sueños de Dios, del original de Dios. Busquemos, mejor dicho, la respuesta en su palabra, en la oración individual y también en la oración congregacional, aunque sea por Zoom, aunque sea por WhatsApp,
Aunque sea que tus líderes te manden los motivos de oración y vos orás ahí en tu casa, no hay problema. La oración igual es escuchada en los cielos. Comencemos el proceso de retorno a Dios y a su palabra esencialmente. Devolvamos la iglesia a Dios. La iglesia no tiene la libertad de redefinirse, solo tiene que aprender a ir a Dios, porque la iglesia es de Él y Cristo es el tesoro más preciado que la iglesia tiene. Desviación estándar fue el tema de hoy. Corrijamos nuestro rumbo para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Nos vemos la semana que viene, si Dios así lo permite.